Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Repito el versículo, palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Es importante saber, hermanos, que como iglesia, que como cristianos, cuando Pablo le escribe a Timoteo, sin lugar a duda, él quería dejar en claro algunas cosas. Al final de los versículos o al final de la carta, él hace mención que estaba a punto de ser sacrificado, que el tiempo de su partida estaba cercana, pero no quería dejar a su hijo, o como lo llamaba su amado hijo en la fe, a Timoteo, dejarle ciertas instrucciones de la forma en la que primeramente, dice la palabra de Dios, lo hace mención, dice, la forma en la que él primeramente se tenía que conducir dentro de la grey. Y dice, para que cuando vean esto en ti, dice, los hermanos también te imiten. Y la razón era para que de esa manera, tanto tú como la iglesia o aquellos que te imiten, pues también obtengan lo que es la vida eterna. Y me llama mucho la atención aquí lo que dice en la primera carta de Timoteo, capítulo 3, versículo 1. Palabra fiel, dice, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Obviamente aquí el texto viene refiriéndose o va a referir a las cualidades o las características que el anciano o aquel que desea ser obispo, pues tiene que tener. Sin embargo, yo no vengo a hablarle de ello, yo más vengo a hablarle del versículo 1, de que como personas, como hijos de Dios, ¿no?, debemos de anhelar, como dice Pablo, anhelar realmente el hacer las cosas que a Dios le agrada. Y yo creo, hermanos, que como personas nosotros alguna vez hemos deseado ciertas cosas. Y no hablo, hermano, de cosas malas, sino me quiero referir a cosas buenas. Como personas siempre hemos tenido el deseo de alcanzar, sin luego, nuestras metas. ¿O quién de nosotros no ha soñado por ser alguien en la vida? Levante la mano. ¿Quién aquí no ha soñado por ser alguien en la vida? Todos nos hemos soñado, todos hemos soñado. Todos hemos soñado también el tener una estabilidad en nuestro matrimonio. Todos hemos deseado tener una buena familia. Pero yo creo que sobre todo hemos deseado y hemos anhelado tener una buena familia, pero que también nuestra familia esté dentro de la iglesia. Pero el hablar de desear, soñar o anhelar, sin lugar a dudas son cosas diferentes. Porque uno puede desear muchas cosas, espirituales, económicas, físicas, o lo que usted desee. Usted puede desear muchas cosas, pero se puede quedar nomás hasta ahí. Usted también puede tener muchos sueños, pero no quiere decir que porque usted tenga sueños, a lo mejor no todos los va a alcanzar. ¿Sí? Pero cuando hablamos de anhelar, hermanos, según el versículo que acabamos de leer, yo creo que aquí debe ser un poco diferente. Aquí Pablo habla de un ministerio dentro de la iglesia. Si realmente alguien anhela, dice, ser obispo o tener ese ministerio tan importante dentro del cristianismo, dentro de la congregación, pues realmente se debe de esforzar de una manera tal vez diferente a los demás. Pero también se ha dicho que todas las cualidades o todas las cosas que vienen aquí las debe tener todo cristiano. ¿Sí? No nada más el obispo, no nada más aquella persona que quiera tener dentro del ministerio, dentro de la iglesia, sino todos en general, todos los cristianos en general debemos ser irreprensibles, marido de una sola mujer, no dado al vino, ser sobrios, prudentes, etc. Todos los que se mencionan ahí. ¿Sí? La palabra, hermanos, hay una palabra que define lo que es anhelar, que es orego, es la palabra griega. Esta palabra, hermanos, significa es estirarse hasta alcanzar algo.
Y el escritor pone un ejemplo. Usted tiene algo en la cena, lo tiene algo muy alto, y tal vez usted no lo alcanza. ¿Y qué hacemos normalmente si no alcanzamos algo? O que no está dentro de nuestras manos. Nos paramos de puntitas, ¿verdad? Para lograr obtener eso. Algo similar, hermanos, da a entender esta palabra. Te tienes que esforzar a tal grado de que si no lo alcanzas de esa manera, tienes que llevar o tener otro recurso de pararte de puntitas. Algo similar, hermanos, a lo que dice Mateo capítulo 5, versículo 41, que es el dar, hermanos, la milla extra. ¿Sí? Si alguien te obliga a llevar una milla, ¿qué dice el Señor Jesucristo? Ve con él 2. Pero realmente, hermanos, como cristianos, hace rato teníamos nuestra clase los varones y nos ponía a reflexionar, Alberto. Realmente, dentro de los ministerios que existen en la iglesia, realmente nosotros lo anhelamos. Y yo quiero, hermanos, que veamos, no quiero meterme tanto en este punto, pero como organización de la iglesia, ¿alguien ha escuchado de la organización de la iglesia? ¿Cuál es la organización de la iglesia, hermanos? ¿Alguien, hermano? Diáconos, ancianos, predicadores, ¿qué más dicen? Diáconos, ancianos, predicador. ¿Mande? Maestros, evangelistas. ¿Mande? Los discípulos, dice también. Todos sabemos que está Dios, dice, ¿verdad? Está Dios. Luego está el Señor Jesucristo. Luego otros ponen también antes del Espíritu Santo. Está, sin duda, está también nuestro Señor Jesucristo. Están los discípulos en una posición diferente a la que nosotros podemos estar. Y ya después de ahí están los ancianos, diáconos. Pero también están los miembros, mis hermanos. Y todos nosotros, y eso es una gran verdad, en la Biblia lo dice, todos nosotros, hermanos, los que estamos sentados ahí, todos nosotros somos miembros. Pero dentro de los miembros hay personas que son activos o que tienen un ministerio. Por ejemplo, dentro de ustedes o de ustedes miembros puede haber maestros y ejercen ese ministerio. Otros pueden ser evangelistas y ejercen ese ministerio. Otros pueden ser ancianos y lo ejercen, maestros, ministros, etc. Pero todo aquel que no tiene un ministerio dentro de la iglesia, entonces ¿qué es? Un miembro dentro de la iglesia. Aquel, hermanos, que no tiene ninguna responsabilidad dentro de ella. Aquel que no se le exige como se le puede exigir al evangelista. Aquel, hermanos, que no se le debe dar o de prestar mayor atención como lo puede ser un miembro normal. A un miembro normal como nosotros que no ejercemos un ministerio, mis hermanos, no se nos pide algo más de lo que podemos lograr. Pero cuando nosotros dejamos de ser miembros y deseamos un ministerio, entonces ahí las cosas cambian. ¿Alguna vez, hermanos, usted ha anhelado ser evangelista? Y ahora sí digo, ¿alguna vez se ha esforzado en demasía el levantarse, el estirarse de puntitas para lograr su cometido y realmente cumplir y fungir ese ministerio? Porque al fin de cuentas, hermanos, tengamos o no tengamos el ministerio de evangelismo, es un mandamiento. Sí, independientemente si usted lo es o no, al fin de cuentas, hermanos, es un mandamiento para todos. ¿Alguna vez ha deseado usted ser predicador? ¿O ser ministro? ¿Alguna vez ha deseado ser maestro o maestra? ¿Ha tenido ese deseo?
¿Has soñado alguna vez por lograr algo dentro de la iglesia? Porque como personas hemos deseado, hemos logrado o hemos más bien soñado por ser alguien fuera de la congregación, fuera de la iglesia. Pero alguna vez, hermanos, nos hemos levantado y hemos dicho, este día realmente quiero hacer algo por la iglesia. Este día no quiero ser un miembro normal. Este día no simplemente quiero ir el miércoles y el domingo, sino que quiero comenzar a fungir algo, un trabajo, una labor dentro de la congregación. Alguna vez hemos soñado y hemos deseado tanto, hermanos, con desesperación por lograr o por lograr conseguir un ministerio dentro de la iglesia. Porque al fin de cuentas, hermanos, es el trabajo de cada uno de nosotros el soñar ser algo por la iglesia. ¿Alguna vez, hermanos, nos ha soñado que ha hecho algo por la iglesia? Sí. Levante la mano. Y alguien que me diga, hermano, ¿qué ha soñado usted por hacer algo por la iglesia? ¿Qué ha soñado usted que ha hecho por la iglesia? No quiere decir que lo ha hecho. Le estoy diciendo que ha soñado usted de hacer algo por la iglesia. ¿Qué ha soñado? Manarrito, ¿usted ha soñado que ha hecho algo por la iglesia? ¿Qué ha soñado, por ejemplo? Ser maestra. ¿Alguien más ha soñado hacer algo? Diana, ¿tú has soñado algo que has hecho por la iglesia? Que quieres hacer, pero que no lo has logrado. ¿No has soñado algo? Estoy muy cansado, ¿verdad? Carlos, ¿has soñado alguna vez que has hecho algo por la iglesia? ¿Qué has soñado? Si se puede saber, ¿verdad? Fíjese, hermano, yo hace 3 días yo soñé algo por hacer. Yo soñaba, hermano, que ponía todo el techo de la congregación. Y fíjese qué curioso tuvo mi sueño, porque me acuerdo que le pagaba a Miguel y a Beto. O sea, todavía era que así les pagaba. Le decía a Miguel le pagaba a hermano Abel y a hermano Víctor. Hermano Víctor, creo que vamos a un presupuesto porque le voy a poner el techo a toda la congregación. ¿Verdad? Qué suave, ¿verdad? Qué bonito sueño, ¿verdad? Y luego llego aquí a la iglesia y me dice el hermano Antonio, oye, hermano, qué bueno que lo miré, hermano, quiero preguntarle algo. ¿Qué pasó? Es que soñé, hermano, que usted se hacía rico, me dice. Y luego, pues me emocioné más, y capaz en esa semana me vuelvo rico. Y digo, soñé que tenía una mansión acá como en Miami, dijo el hermano Antonio, y que nos invitaba a su casa. Entonces, bueno, dije yo, al menos no soy el único que me sueño con dinero, ¿verdad? Hay otros hermanos que me sueñan con dinero. Entonces, Pero hermanos, todos hemos soñado algo, hermanos. ¿Sí? Por más difícil que sea nuestro sueño, a lo mejor el mío es imposible, ¿verdad? Quiera Dios un día pues, me saque la lotería, ¿verdad? Y pues a lo mejor sí lo haría, ¿por qué no, verdad? Pero dejando a un lado todo eso, mis hermanos, yo creo que hay sueños que sí se pueden alcanzar. Hay sueños o ideas o proyectos a nivel personal que sí podemos lograr, hermanos. Y se logra con el simple hecho de que tú un día lo llegues a anhelar. Que tú un día lo llegues a desear como persona, como iglesia o como hijo de Dios. Dice la palabra de Dios ahí en Nehemías. Nehemías capítulo 2. Versículo 2. Fíjense, mis hermanos. Nehemías 2. Versículo 2. Me dijo el rey, ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera. El profeta Nehemías, mis hermanos, tenía una pena en su vida. Tenía un problema. Él se dio cuenta, mis hermanos, que el pueblo de Israel, o que la ciudad de Israel había sido, los judíos habían sido exiliados, los muros estaban derrumbados. Y lo más triste, mis hermanos, que la gente
vivía como si nada. Vio a una nación que en su momento fue una potencia a nivel en cuanto a religión, los muros derribados, todo aquello que había edificado Salomón en su momento derribado. Y a este hombre le preocupaba el estado o la situación de su nación. Y él anhelaba, mis hermanos, él soñaba por cambiar todo esto. Pero tenía un problema, dice, que él también estaba de esclavo. Era el copero del rey Artajerjes. Y verán, hermanos, cuando uno tiene el deseo, cuando uno tiene la convicción de hacer algo por la iglesia, hermanos, créanme, hermanos, que Dios a nosotros nos ayuda. Amén. Porque como dice la palabra de Dios, cuando esto no es de Dios, ¿qué va a pasar? Dice en Hechos, ¿se acuerdan? Desaparece. Va a desaparecer, esto no va a funcionar, va a derrumbarse. Pero cuando las cosas que existen en nuestro corazón y cuando la intención realmente, hermanos, es la verdadera, créanme, hermanos, que las cosas pueden cumplirse y pueden cambiar. Le dijo, ¿qué necesitas? Le dice el rey a Nehemías. Pues yo nomás necesito un permiso de parte tuya. Ahora, de que si me das un poco de dinero, pues las cosas también fueran diferentes. Pero dice, ahora, si me das una carta de los gobernantes, dice, pues las cosas serían más fáciles. Y dice, hermanos, que el rey le dio el tiempo necesario para que Nehemías fuera a Jerusalén y pusiese orden, le dio el dinero y le dio las cartas. Y Nehemías llegó al pueblo y dice, bueno, llegué en la noche, vi cómo estaba la situación, busqué cabalgaduras. ¿Y qué dice Nehemías? ¿Se acuerdan de la historia? No hay ninguna, dice. No hay ninguna cabalgadura, sino solamente una. ¿Cuál era, hermano? La suya. Y la historia, hermanos, termina, sin lugar a duda, en algo positivo. El pueblo levanta los muros, se ponen a trabajar, pero todo, hermanos, con un proceso, con el proceso de la oración. El día, hermanos, que nosotros anhelemos algo para la iglesia o deseemos algo para la iglesia, lo primero que como hijos de Dios debemos de hacer es orar. Nunca creamos, hermanos, que porque tengamos las facultades tal vez o las capacidades de hacerlo, que no dudamos que las tengan, pero es muy importante, hermanos, acudir a la presencia de Dios, acudir a lo que tal vez nos hemos olvidado, dice, el acordarme de Él. Segundo, hermanos, no simplemente acudir en nuestra oración y el acordarme de Él, sino envolverme a Él. Porque muchas veces, hermanos, como hijos de Dios, nos hemos descargado como personas. Y no sé si a usted le pase o no le haya pasado, pero en lo personal a mí sí me ha pasado, que muchas veces, hermanos, estamos fuera de la presencia de Dios y tenemos ¿cómo se le puede llamar? La delicadeza, digamos, o la osadía, hermanos, de orar a Dios como si yo fuera un cristiano activo dentro de la iglesia. ¿A qué me refiero con ello, hermanos? Y no que eso sea malo en su totalidad. Tengo un año fuera de la iglesia y le pido oración por los proyectos de la iglesia. ¿Usted cree, hermano, que lo que yo pienso de la iglesia sea coherente con lo que Dios piensa de mí? Yo creo, bueno, en la opinión personal, que no. Es por ello, hermanos, que siempre me tengo que acordar de Dios, y una vez de que me acuerde de Él, me tengo que volver a Él. O sea, hermanos, acercarme a Él. No para que mi oración sea escuchada, hermano, sino para que